Bienvenidos a Nuestras Raíces, presentado por Banregio. El día de hoy comenzamos la sección de personajes de Coahuila. Iniciamos con el capitán Alberto del Canto, pero ¿quién mejor que el maestro Antonio Guerrero Aguilar para ayudarnos a saber más de él? Antonio Guerrero Aguilar nació en Nuevo León en 1965. Es pedagogo con posgrado en educación. A partir de 1987 se dedica a la docencia, desde la educación básica hasta la de posgrado, en instituciones educativas de Nuevo León. Para dar a conocer sus escritos, elabora relatos, ensayos, cuentos, crónicas, testimonios y biografías. Como investigador, rescata la historia oral, tradiciones y costumbres del noreste mexicano. Fue cronista municipal de Santa Catarina entre 1987 y 1991 y de 2007 a 2011, y presidente de la Asociación Estatal de Cronistas de Nuevo León entre 2010 y 2012. Dentro de su trabajo en el resguardo documental, fue responsable y organizador del Archivo Histórico Municipal de Santa Catarina y del de Fundidora Monterrey. Obtuvo el premio Pro Magistro Roberto Garzazada por la Universidad de Monterrey y las medallas al Mérito Histórico Alonso de León y José de Escandón, que otorgan la Sociedad Nuevo Leonesa de Historia y la Sociedad Tamaulipeca de Historia de Matamoros AC. Es autor de 47 libros y cuadernos sobre historia y cultura regional y de 1000 artículos aparecidos en suplementos culturales, revistas y compendios. Ha impartido poco más de 700 conferencias. Durante 20 años mantuvo programas de radio sobre cultura regional en las 4 estaciones culturales de Monterrey. Actualmente publica en las revistas El Quijote de Monclova, Personajes de Monterrey y Reforma Siglo XXI de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Qué gusto me da contar con el maestro Antonio Guerrero Aguilar en Nuestras Raíces. Bienvenido, maestro, y gracias por aceptar nuestra invitación. Muy buenas tardes, para servirles. Gracias. Maestro, ¿quién era Alberto del Canto? Le decían Alberto del Diablo, nada más imagínense. Un personaje telenovelesco hoy en día, pero más bien con una vida dedicada a la... Más bien un personaje novelesco, telenovelesco todavía no existía. Pero bien se puede hacer una telenovela respecto a su vida. Nació en la isla Tercera, Azores, en 1547 y murió en Parras de la Fuente en 1611. Inicio con el nacimiento y con su defunción, porque dicen que el inicio nace en el tiempo y la extinción en el espacio. Y en este caso hablar de Coahuila es una tierra entrañable. Es el estado grande junto con Chihuahua. Sonora también, 38 municipios. Si Nuevo León tiene 79,000 kilómetros cuadrados, Coahuila tiene 150, nomás imagínense. Poco más de la mitad. Muchísimo. Y pues una geografía impresionante, desde desiertos hasta bosques y todavía en plena zona desértica vamos a encontrar bosques. Y han de decir, bueno, este pelado es de Santa Catarina o de Nuevo León, ¿qué tiene que estarnos hablando? Yo creo que es un personaje que trasciende la realidad regional porque es de origen portugués, llega con la primera para 1562, 1564 y tiene una vida delictiva muy curiosa, extraña, porque se dedicaba a asaltar caravanas a los mineros que llevaban mercancías y minerales desde Zacatecas a Guadalajara y viceversa, hasta que un día los pescaron. Era así como jefe de una banda delictiva entre la que participaba don Diego de Montemayor. Lo van a ver cuando estudien o vean la historia de Monterrey. Y pues, él llevaba entonces el liderazgo, maestro. Él llevaba Alberto el liderazgo. del Canto.
Y muchos de los que participaron en esa banda, resulta que se convirtieron y se hicieron buenos, ¿verdad? Los vemos en la fundación de Saltillo en 1577 y en la fundación de la ciudad metropolitana de Nuestra Señora de Monterrey en 1596. Le tocó también participar en la fundación de Mazapil, pero antes de eso los pescaron y la Real Audiencia de Guadalajara los castigó hasta que se murió el abogado, y Martín López de Ibarra, que en ese entonces era gobernador de la provincia de la Nueva Vizcaya, creo que comprendería hoy en día Nuevo México, Chihuahua y Durango, pero la sede estaba precisamente en Durango, y les dice que necesitaban pobladores y exploradores. Entonces abrieron una ruta que va de Durango, precisamente lo que conocemos como La Laguna, el norte de Zacatecas. Ese era el brazo de la Nueva Vizcaya que se extendía hacia el noreste mexicano, y que también nos hace pensar en una división de Coahuila en dos. Por eso lo vemos en el escudo, la Nueva Vizcaya y la Nueva Extremadura. La verdadera Coahuila es, si conocen ustedes, hacia lo que llamamos la muralla o la Sierra de Paila, que es muy alargada, empieza acá desde Paredón, Coahuila, y va hasta Viesca, Matamoros. Por ahí, por eso al entrar a Parras ven este pueblo tan bonito que se llama Paila, que por cierto venden unas campechanas riquísimas, se las recomiendo. Habrá que ir. Definitivo. Ya aquí dicen vamos a Parras aunque nos hagan garras. Le debemos la fundación de Santiago de Saltillo en 1577, Santa Lucía, ¿qué húbole? ¿Saben? A él lo bautizaron en una parroquia de Santa Lucía en las Islas Terceras. Posiblemente tenga que ver. Y se adentraron por el obstáculo, y eso ahorita con estos regionalismos y pugnas y piques de que si el noreste nos cosemos aparte y que si somos regios y esas ondas, somos regiomontanos o novoleoneses, no neoloneses. Pues el obstáculo principal que nos separa del centro y la mesa del centro es la Sierra Madre. Decía Gonzalitos, es que esta gente se siente distinta porque pues, han estado pues, alejados respecto a todo durante mucho tiempo, ¿verdad? Entonces, la única abertura que hay por entre la Sierra Madre es la Cuesta de los Muertos, y se aventuraron y bajaron en 1577. Descubren la estancia de Santa Catalina de Nueva Extremadura, hoy Santa Catarina, Nuevo León. Siguen avanzando, descubren Santa Lucía, o los ojos de agua de Santa Lucía, que son 5 ojos de aguas, nada más imagínense. ¿Dónde estuvo la primera población? Y pues era un pueblito, y eran lugares de estar o lugares como campamentos que permitían seguir explorando, ¿verdad? Iban buscando minas. No eran asentamientos... No. Fijos, sino... Si Monterrey en esa época, cuando se fundó, tenía 36 habitantes, hoy somos 6 millones de habitantes. Y era una ciudad metropolitana de Nuestra Señora de Monterrey. Venían a buscar minas, pero también venían a buscar piezas para venderlas como esclavos o mano de obra a los principales centros mineros, como Parral en Chihuahua, incluso hasta Durango, Guanajuato, Zacatecas, hasta Mazapil. Y a él se atribuye que este señor fue el que le puso los nombres a la región. Pesquería por pesca de indios, las mitras porque son 7 picos o promontorios. De Monterrey hacia el poniente le llaman la mitra porque solamente ven una. Pero nosotros que vivimos al poniente vemos las 7 en todo su esplendor y se ve hermoso. Ustedes en la UDEM, ¿verdad? Que se ve ahí enfrente todo el cerro. Y es el único cerro de Monterrey porque la silla está prestado. Entonces, si quieren después lo podemos ver. Entonces están las mitras. Le puso la silla. Y eso es lo que a veces se nos enojan, de que la forma de la silla se ve desde Santa Catarina, se ve desde San Pedro. Los de Guadalupe, aunque de Guadalupe la tienen, y la ven de ladito, o sea, no es lo mismo. Y se ve imponente, pues qué padre, ¿no? Siguen avanzando y llegan y fundan San Gregorio. Y de ahí por eso la raza de Cerralbo dice que ellos son la cuna de Nuevo León. Le dan la vuelta al cerro. Esa cordillera comprende como 7, 8 municipios.
desde Higueras, Doctor González, Cerralbo, Agualegua, Sabinas. Ya. Entonces le dan la vuelta y llegan hasta Monclova la Bella y descubren unas minas que le llaman de la Trinidad. Y ese lugar le llaman Coahuila, que es que después se transforma en Coahuila, que muchos dicen lugar donde las víboras vuelan, que es estas, le llaman chirrioneras, son unas cincuates, dicen los náhuatl, pero ¿cómo le dicen? Aquí son unas víboras negras que no pican, pero muerden, y tienen como una cola, entonces dan como un latigazo. Pero, como dicen en nuestros ranchos, si las víboras y los alacranes tuvieran alas, pues resulta que sí hay esas víboras. Entonces, para muchos es lo que significa. Otros dicen, no, que es tierra jaspeada. Pero no se pone de acuerdo en cuanto a esa definición de lo que significa el nombre de Coahuila. Y es aquí donde me quisiera detener en base a San Gregorio, porque para 1562-64 están en Mazapil, Zacatecas, y ahí Diego de Montemayor contrae matrimonio con una señora que se llama Juana Porcayo de la Cerda. Sí se la saben, ¿verdad? Es el primer feminicidio del noreste. Y pues tienen una hija llamada Mónica. Y llegan a Saltillo. No se sabe cuándo fundan Saltillo, pero ellos, como es el patronato, el 25 de julio, pues te agarran el 25 de julio de 1577. Aunque por investigaciones se sabe que hubo franciscanos que salieron de Guadalajara y del convento de Guadalupe, llegaron hasta lugares donde había unas lagunas. Son 5 o 7 lagunas que van desde Torreón hasta General Cepeda. Ya no existen las lagunas, ya se las fregaron con el agua. Pues se llama General Cepeda, se llama Patos. Y todavía a la entrada hay patos, como que todavía el instinto les llama, ¿verdad? Dicen que para 1572, y los franciscanos dicen que hasta los agasajaron y los acariciaron, o sea, los trataron bien. El caso es que fundan Saltillo en 1577, y es aquí el problemón, porque cada vez que Diego de Montemayor salía a San Gregorio, le ponía los cuernos con Juana Porcayo de la Cerda. Hasta que Pueblo Chico, Infierno Grande les dicen que se estaban engañando. Salió a la luz. Y dije, ustedes eran íntimos amigos, ¿no? El otro era de Málaga, España. Hasta que les avisan de que le estaban robando el mandado y Diego de Montemayor hizo como que venía a San Gregorio y pues no, llegó y los pescó, mató a la esposa. A él no lo puede matar, huye y empieza el problema. Él huye a San Gregorio y se dividieron los dos, aunque después Alonso de León dice que no era así la tradición. Lo que pasa es que lo que sabemos de Alberto del Canto es poco. Falta documentar mejor una biografía. Entonces aquí la literatura... Investigaciones más profundas. Suple lo que el conocimiento histórico a veces divaga o no tiene esa certeza. Está, ¿cómo se llama este señor? Recio, Carlos Recio, de allá de Saltillo. Y aquí en Monterrey hay una novela que se llama El Reino en Celo, de Mario Anteo, donde podemos encontrar este tipo de cosas. De anécdotas que nos van acercando más a la vida de Alberto del Canto. La cuestión es de que se pelearon porque por andar sacando piezas de indios y venderlas como mano de obra, y entre ellos no se pelearon. Resulta que dice Alonso de León que fueron y apedrearon el fuerte que estaba en San Gregorio y después huyen, y es más o menos cuando coincide la llegada de Luis Carvajal y de la Cueva, que también ese es otro problema. ¿Quién fue el primero que recorrió? Podemos decir que el primero fue Alvar Núñez Cabeza de Vaca, desde 1528 a 1531, pasó por aquí. Después los franciscanos que pudieron llegar hacia la región lagunera de Coahuila, que es desde Saltillo hasta Torreón. Hacia 1572, Luis Carvajal de la Cueva sale del Pánuco, Tampico, y busca una ruta hacia Zacatecas. Entonces, por eso tenemos esos nombres que refieren al Golfo. Precisamente Martín de Zavala, que fue gobernador del Nuevo Reino de León muchos años, nació en el Mineral del Pánuco,
en Zacatecas, ahí donde empieza el teleférico. Y entonces pues salió en línea recta, lo que sería por el trópico de Cáncer hacia Zacatecas, Tampico. No sabían por dónde bajar y es cuando llegan aquí y es cuando este señor hace un informe. Oye, pues este lugar está despoblado, vamos a poblarlo. A poblarlo, ¿no? O vamos a buscar. Y es cuando se va a España y consigue las famosas capitulaciones con el rey Felipe II de España. Y es cuando ve que eran pocos y estaban peleados por cuestiones de faldas. Pues bueno, vamos a arreglar la situación entre ambos. Y aquí está lo interesante. Como que el pacto se podía... Hoy moralmente es inaceptable, pero pues en esa época resulta que Alberto del Canto se casa con la hija de Diego de Montemayor, con Mónica de Montemayor. Estefanía, perdón, no es Mónica, es Estefanía, perdón, es que se llama Estefanía de Montemayor. Y tienen 2 niños, es Miguel y Diego de Montemayor, que son los nietos. Es que don Diego Montemayor tuvo 3 hijos. Diego de Montemayor el Mozo, que es el que fundó San Pedro Garza García. Bueno, ni fundó, ahorita sí que lo vemos. Pero resulta que este cuate, pues entran ahí y fundan el nuevo Reino de León, un cuadrado de 200 leguas a la redonda, un cuadrado que abarcaría el norte de Veracruz, San Luis Potosí, Zacatecas, parte de Durango, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León e incluso hasta Texas, Tamaulipas, el seno mexicano. Pero aquí está el problema, porque ya la Nueva Vizcaya ya había llegado aquí. Eran terrenos de la Nueva Vizcaya, entonces empieza el conflicto entre jurisdicciones. Aunado a que también Luis Carvajal y de la Cueva vino a pescar indios, no encontraban, andaban con la onda de la Fuente de la Eterna Juventud, el Cerro de Plata, la Gran Cíbola y todas esas creencias mitológicas o míticas y no dieron para más. Y este señor, en sentido inverso, refunda donde Alberto del Canto ya había llegado. Por ejemplo, donde estaba Santa Lucía le ponen San Luis, donde era San Gregorio, que por cierto le ponen San Gregorio, el patrono de Mazapil, Zacatecas, es San Gregorio de Mazapil. Pues eso nos enlaza ya con esta región tan bonita de Zacatecas. Y donde estaba Coahuila, las minas de la Trinidad, le ponen la Nueva Almadén. Ya no llega tanto a Saltillo, pero ese es el donde este señor se movía. Entonces empiezan los conflictos entre ellos y la contraparte que también que esto, los de gente de Coahuila se burlan mucho de nosotros. Además, yo creo que en otras partes de México. Y digo porque tengo esa parte. Mi papá es de Sierra Mojada, Coahuila. Y pero don Vito Alessio Robles se burlaba mucho de esa supuesta raíz judío-sefardita. Es que los regios hacen pasar esto porque... Pues, ¿y dónde está? No hay mucha referencia. Ricardo Elizondo descubrió más bien cuestiones culturales. Las reminiscencias. El huerco, la tortilla de harina y ondas de esas. No es tanto. Y ahora pues todos andan vueltos locos sacando la ciudadanía, ¿verdad? Que soy descendiente de portugueses y esas ondas. Entonces, para sacar o la portuguesa o la española. Y los que más, bueno, San Pedro Garza García, ¿verdad? Que son donde más han obtenido la ciudadanía estas gentes. Así es, maestro. Pero la cuestión es de que ya no volvieron a hacer la relación igual. Dicen que en ese proceso de don Diego Montemayor se dejó crecer la barba hasta no vengar la afrenta del engaño que le provocaron. Y es cuando se delimitan los ámbitos de las dos regiones, la de Santiago de Saltillo y San Luis. Todos sabemos la historia de Carvajal. Entran los poblados, que si eran 200 familias, pues ¿dónde están? Sí tenemos la nómina, incluso hasta los apellidos. El único apellido de esa nómina de Carvajal que prevalece es el Rangela, que puede ser el Rangel, eso se llama Raúl Rangel Frías. Y este señor pues pues dicen que estaba practicando la judería sin permiso y que además había establecido un nuevo reino de León en territorio de la Nueva Vizcaya. Y entonces empieza la otra. A eso quiero llegar. Lo que sabemos de Alberto del Canto es por el famoso documento del Parral, donde dicen ese conflicto existente entre las dos regiones y en donde una está la preponderancia de Del Canto y la otra parte la de Carvajal y de la Cueva. Y tanto así de que conozco gente que ha ido
ahorita que tienen los recursos y andan buscando la ciudadanía, han ido a buscar descendencia de las Islas Terceira de Azores y preguntan, pues eso fue hace 400 años, pues ya no está, entonces no existió, no existió, eso es puro invento. Y hay 2, 3 historiadores y cronistas aquí que dicen que no existió y no es cierto. Sí existió. Sí existió y tan es así que todo el valle o el cañón del Guajuco y la gente y todos los Rodríguez de Santa Catarina, San Pedro y García estamos emparentados, lo tenemos como tatarabuelo Alberto del Canto. ¿Por qué? Él se queda en Saltillo, ya no regresó. Y dicen que se dedicaba a domar caballos, muy bueno. Doña Beatriz Bazán de Vaquero, que es la cronista de Montemorelos, dice que era rubio, barbado, galán, muy emparentado con la casa del duque de Kent, Inglaterra, que por eso se cambia el Kent a del Canto. Pero vinieron muchos portugueses con esa raza. Entonces la costumbre de la época es quitarse el apellido paterno y ponerse el de la mamá. Entonces ahí ya no figura. Pero vienen los 2 niños. Y entonces el nuevo reino de León se despobló porque un día pescaron a una sobrina. ¿Cuál Cristo? De Carvajal. No hay tal Cristo. Y empieza el desgarreate. Y además se los llevan. Y es cuando este señor, Gaspar Castaño de Sosa, deja San Gregorio, se va a Monclova y de ahí se fueron a Nuevo México. Fíjense los alcances de esta gente. Los primeros pobladores de Nuevo México son la gente de aquí. Un hermano de él es de los que fundan Saltillo y los sobrinos son los que llegan con don Diego de Montemayor a fundar Monterrey. Me refiero a Diego Rodríguez y a Lucas García, que eran hermanos. Y los 2 casados con 2 quintanillas Treviños. Y ellas traen a sus hermanos los Treviños y los Garza. Entonces creced y multiplicaos. Otra, de que le gustaba mucho hacer bromas a los niños. Se disfrazaba de fantasma en los callejones de Saltillo antiguo. Él tenía la hacienda de Buenavista, hoy la sede de la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro, que está cumpliendo 100 años, por cierto. Luego se la pasa a Urdiñola y hasta septiembre de 1596, don Diego Montemayor agarra a los suyos, a sus amigos, y deja Saltillo y deja a Alberto del Canto allá. Entonces ahí se pierde esa relación y se empieza a recuperar con el transcurso del tiempo, a partir de, sobre todo, de la novela de Mario Anteo y lo que hizo allá en Saltillo este señor Recio. Pero casi no sabíamos mucho. Empieza a reivindicarlo en 1996, cuando se hizo el cuatricentenario, y sobre todo la onda del hermanamiento. Cuando Moreira, el primero, fue gobernador de Coahuila, la mamá de los Moreira es de Villa Santiago, Valdés. Entonces quería, siendo alcalde de Saltillo, él quiso hermanar Saltillo y Santiago del Guajuco. Entonces el alcalde de Santiago lo tiró a Lucas. Onda hasta nuestra, están locos. Y vio a Fernando Canales, oye, pues yo quiero emparentarnos, y pues sí, y se hizo. Entonces empiezan todas esas ondas muy padres de reivindicar la figura. Donde quiero llegar es que quieren instalar un monumento a Alberto del Canto en medio del antiguo Palacio Municipal de Monterrey, lo que es ahorita el Museo Metropolitano. Y empiezan los puritanos regiomontanos: ¿cómo vas a poner la figura del Canto y la de Diego Montemayor si estaban peleados a muerte? ¿Qué hacemos con la...? Y en Monterrey a las esculturas y monumentos le salen patas o le salen llantas, porque las mueven de lugar. ¿Y a dónde lo llevaron? Pues el Fondo Santa Lucía, pues córranlo a Santa Lucía. Y allá está oculto por Platón Sánchez y Juan Ignacio Ramón. Muy poco visible. Muy poco visible. Según su opinión, maestro, ¿por qué merece tener un lugar en la historia Alberto del Canto? Por muchas... es de los primeros, es de los precursores, nos guste o no. La otra, la cuestión genealógica. Alberto Miguel de Montemayor se casa con Mónica Rodríguez, hija de Diego Rodríguez, que también eso nos llega a pensar. Es la fundadora de San Pedro García. No es cierto, es Diego Rodríguez. Cuando se casan le dan la dote a Miguel y tienen 12 hijos, crecidos y multiplicados, y 2 hijos y una hija que agarran el Rodríguez de Montemayor. Se casaron con unos Salazares Ruiz de Ocón,
porque eso Tomás Mendirichaga lo tiene en un libro maravilloso sobre la historia de San Pedro Garza García, que llegaban hasta el río Ramos. O sea, la ciudad de Monterrey eran 15 leguas a la redonda, 60 kilómetros, y llegaba hasta el río Ramos. Entonces, pues resulta que allá se quedaron. No son franceses, son descendientes de Saltillo, y eso la gente dice enoja. ¿Cómo vamos a ser emparentados con gente de Saltillo? Fúchila. Pero el Almaguer, el Tamés, el Marroquín, todos vienen de ahí. Todos llegaron de Santiago, de Saltillo. El único que no es, y es italiano, y ese llega por San Nicolás de los Garzas, el Cavazos. Pero toda la primada, todos los güeros de aquel rumbo son descendientes de él. Más los Rodríguez que se quedaron en San Pedro y Santa, y los primos Fernández de Castro Rodríguez, por María Rodríguez, prima de ellos, o tía de ellos, pues todos por eso digo, los Rodríguez de Santa, de García, San Pedro, que ya casi no hay, a lo mejor ya están todos diluidos, más todo el Guajuco, hasta Allende, todos son descendientes de él. Y los rasgos de los güeros, pues como si se iban casando entre ellos, o sea, pues por eso iba prevaleciendo. Por eso mucho güero para allá. Por eso prevaleció mucho. Sí. ¿Qué fue lo más relevante que aportó en cuanto a colonización y población de Coahuila Alberto del Canto? Pues esa precisamente, la definición. Toda esa descendencia. La definición de los dos proyectos. Coahuila, como le digo, estaba dividido en dos regiones naturales. Saltillo perteneció a la Nueva Vizcaya junto con La Laguna. Por eso ellos se sienten distintos. Y la verdadera Coahuila es la de Monclova hacia el norte. Tanto que la capital hubo muchos intentos. Por ejemplo, Diego Montemayor no tanto. Pero sí Martín de Zavala quiso recuperar lo que habían dejado sus antecesores respecto a Monclova. Fueron y la tomaron, los corrieron. Y cada vez, hasta que ya no podían más. Y entonces entra la Real Audiencia en 1689 y dice, ya no se metan los de Nuevo León ni los de Durango. Que se funde la famosa provincia de San Francisco, de Coahuila, de la Nueva Extremadura, por este señor Andrés de Larios. Pero no se quitaron del todo la influencia regional, porque llevan a uno de Cadereyta como primer gobernador, y ese es Alonso de León, hijo, que tiene también una cosa impresionante este cuate. Entonces, la pregunta expresa las primeras fundaciones, el hermanamiento con una región que ahora parece tan distante o que no tenemos nexos con ellos, y que de una u otra manera ¿en qué momento se separó? Ustedes vayan ahorita a Saltillo, a pesar de ser ciudades vecinas, y ellos vienen a jalar, y gente de aquí va y trabaja allá, se ha perdido por completo. Y por entre las montañas y todo eso, la gente se comunicaba perfectamente bien. ¿Y dónde surgen esos regionalismos? Pues no sabemos, pero el hecho es de que este señor se le debe que hayan fundado poblaciones que dan después origen a estas grandes ciudades como Saltillo, Cerralbo, Monterrey, y que ahí están los nombres, ahí está, la toponimia regional se le debe a él. Definitivamente. ¿Qué tendríamos que aprenderle a Alberto del Canto, maestro? Bueno, nada más no andarle bajando la vieja a otros, ¿verdad? Fuera de eso todo. Fuera de eso. Pues bueno, cuando deja la hacienda Buenavista, él se va a Parras y se vuelve a casar, y allá murió en Parras. Dicen que murió en Saltillo, pero murió en Parras de la Fuente. Y siguió dedicándose a lo suyo, a la doma de caballos. Todo ese tipo de valores que debemos recuperar. Como esta canción de Mocedades, que cuando dice de su capa es un poncho, de su guitarra un charango y de su tierra otra más, ¿verdad? O sea, dejaron todo. Y para venir aquí a enfrascarse a broncas con indios bárbaros, también, bueno, tampoco debemos entender eso, vender esclavos, que eran esclavistas. La otra cuestión, pues gente que pudo rectificar, o sea, de andar de malandro a convertirse en explorador, incluso hasta alcalde de Saltillo, regidor y quién sabe cuántas ondas más. Podemos considerar una transformación que tuvo. Sí. Definitivamente. Y eso también me recuerda esta onda, si les gustan un ejemplo muy popular, Los Simpson.
está Springfield y Chernobyl, como se llame. Entonces allá Jeremías Springfield y el otro lo que fundó. Entonces los dos pueblos están fundados porque los dos estaban peleados. Entonces parece ser que ahorita esta situación entre Saltillo y Monterrey es igual. Habría que hermanarnos. Completamente. Más que hay una cosa que Monterrey nunca le va a llegar a Saltillo, su clima. y todavía el cielo azul tan bonito que tiene. Estoy de acuerdo. ¿Qué deberíamos suprimir de su actuación en aquel momento? Ya lo decía hace un segundo. Pues esta cuestión de el esclavismo, definitivamente, ¿no? Sí, yo siento... no, me gusta poner este ejemplo. No debemos de considerar la historia de un sentido maniqueo, que hubo buenos y malos. Yo no viví esa época. Lo que sé es por un documento, y el documento es muy limitado, se conoce muy bien. Es una línea, es un renglón, son un párrafo. Una cosita de nada. Y además es una letra, difícil de traducir, la famosa paleografía. Y esa es muy arabesca, la del siglo XVI. Se complica, por eso no hay mucho historiador. Los buenos genealogistas pues ya se nos fueron. Don Israel, don Tomás Mendirichaga, que sí entraban esos documentos. Ya ahorita ya no. Por eso se van a buscar el siglo XIX. O ya que estén escritos a máquina. No, entrate a la friega. Lee el documento, traduce. A mano. Sí, entonces yo no puedo decir que eran buenos o eran malos, porque no. Fueron hombres de su tiempo y por lo tanto lloraron, brincaron, sufrieron, gozaron. En ese ámbito, pues se puede. Aquí hay que. Por eso me gusta mucho, y eso un historiador de ahí de la Autónoma de Coahuila, Carlos Manuel Valdés, a veces se queja mucho de que hacemos historia a partir de citas y citas y citas. Dice, pero no le añades más. Entonces debemos echar mano de todo, de la sociología, de la antropología, de la historia oral, de lo que decían. Entonces es lo bueno que sí. Se va construyendo la historia en ese sentido. Y eso es lo hermoso de la historia, de que vemos que la historia está viva, de que va continuando a partir de un legado, de una tradición, y que sí están en los documentos, pero están precisamente en la gente. O sea, ahorita de seguro que todos los que siguieron sus árboles genealógicos de 14, 15 generaciones van a decir, oye, de veras ser el tatarabuelo Alberto del Canto, y doña Mónica, y de Montemayor. Y de esa manera la historia sigue viva. Claro. Pero también cuando dice, no, pues es que la fundadora, ahorita que andan, la capilla de doña Mónica, no es una capilla de doña Mónica, que también no me gusta esa onda, que es una capilla de doña Mónica, y además ni era capilla, porque también otra vez vamos a remitirnos, don Tomás Mendirichaga dice que la capilla estaba más hacia arriba, no estaba pegada al río, pero se les dice, entonces... Son imprecisiones. Son imprecisiones, entonces debemos considerar que la historia se hace a partir de los requerimientos del presente porque nos brinda identidad y sobre todo cohesión con este grupo de como personas y miembros de una sociedad. Cuando vamos a otras partes y nos quedamos asombrados, gente que tiene su ascendencia en estos lugares, Monclova. Yo he visto pues, los de la Garza Falcón, de Musquis, salieron de Coahuila. Pesquería. Y ahora no saben que los Garza Falcón son de Pescorea, les dicen ahora. Pesquería, ahora Pescorea. Hay una elizondada impresionante para ese rumbo. Pero aquí los corrieron por traidores. Porque Ignacio Elizondo entregó a Hidalgo. Entonces el hermano huye, ¿cómo corta el nombre? José. Y se queda precisamente en Monclova al norte. Y hay muchos ahí. Y lo defienden. Dice, no fue traidor. Entonces, no debemos de considerar que son buenos y malos. Son hombres de su tiempo. Y debemos tener un acercamiento lo más objetivo. Y si entra ya la parte entrañable, o sea, fue mi antepasado, pues vénganos tu reino, ¿verdad? Definitivamente no podemos quedarnos con el blanco y el negro, hay muchos grises en medio. Sí. Y hemos aprendido muchísimo de la vida del capitán Alberto del Canto con usted, maestro, en su voz, cronista, historiador y escritor, Antonio Guerrero Aguilar. Fue muy enriquecedora su visita. Gracias de nuevo por estar aquí. Como dice el conde de Agualeguas, que a veces sufrimos el síndrome de dispersión caprina. O sea, nos van las cabras del monte. Para nada, maestro. Muchísimas gracias. Hay mucho que platicar de estos cuates y sobre todo situarlos en su tiempo y vernos en la perspectiva nuestra.
Muchísimas gracias, maestro. Para servirle. Nuestras Raíces es una mirada hacia el origen y evolución de nuestro país a través de los más representativos personajes de cada región, para refrendar el compromiso que tenemos con el pasado cultural y con el entorno, a fin de poder tomar mejores decisiones que construyan un futuro esperanzador para todos los mexicanos. Soy Lucía Mendirichaga y te espero en el próximo episodio de Nuestras Raíces.